¿Cómo estás, familia de Neófitos y Legos? Bienvenidos una vez más a tu canal favorito de Ciencias Forenses. El día de hoy intentaré dar mi mayor esfuerzo para intentar explicarte la teoría general del conocimiento y del proceso cognoscitivo que tiene el sujeto con respecto al estudio del objeto, a fin de determinar la epistemología del conocimiento científico y que nos permita determinar la metodología en el lugar de investigación criminalística. ¿Sale? Pues sin más, vamos, comencemos. Primero, el hombre, a partir de que tiene conciencia, intenta explicar las causalidades y efectos que tienen las cosas o todo aquello que le rodea, y hay un gran debate entre lo que cree conocer y lo que se tiene que establecer como conocimiento. ¿Sí? El hombre, cuando dice conozco, está estableciendo la noesis. ¿Qué es la noesis? La capacidad intelectual que tiene para explicar a través del uso de la razón esas consecuencias y esos efectos. Y para ello será importante que estructure la lógica y la acción, pero no la acción que está en los libros, ni tampoco la lógica que te describe la premisa mayor, el silogismo, la premisa menor y concluye. No, sino la lógica en base a su inteligencia. Y la inteligencia no es otra cosa que la capacidad lógica que tiene el hombre de comprender, de autoconciencia y de aprendizaje en las múltiples inteligencias: musical, espacial, lingüística, lógico-matemática, intra e interpersonal. ¿Vale? Ya estructuró el proceso de lógica-acción, ahora le falta organizar. ¿Y qué va a organizar? Los datos de la realidad. ¿Pero qué es esa realidad? Bueno, de acuerdo a Karl Popper, él dice que hay una teoría de idealismo versus realismo, es decir, para trascender del idealismo tiene que ser fabricada la idea, constructo, mente, materialismo, y posterior explicarla. Immanuel Kant refutaba que también habría que agregarle una categoría de la realidad, ¿sí?, que definiera las cualidades de negación con respecto al grado e intensidad. ¿Qué significa esto? Que el hombre empieza a explicar esa realidad en base a su experiencia. El hombre que tiene TOCs cognitivos y conductuales vive en un mundo utópico, un mundo perfectible para él, y explicar estas realidades las va a dar desde el punto de vista de experiencia. Este proceso, tanto de la organización como la estructuración de la lógica acción con respecto a la realidad, será vital para poder crear conocimiento, el conocimiento general, el proceso que te explicaba. A partir de que tiene el uso de la razón, emplea razonamiento y le agrega el raciocinio, puede crear ciencia. Múltiples disciplinas del conocimiento humano, pero que van a ser necesariamente sometidas a un rigor científico. Todo va a empezar a partir del uso de los sentidos, ¿sí? Después va a tener que agregarle metodología. Habíamos hablado en videos anteriores qué es esa metodología: conjunto de métodos y técnicas, ¿sí? Métodos, conocimientos ordenados y sistematizados que a través de la técnica, ¿sí?, nos van a permitir llevar a cabo conocimiento. Luego entonces el hombre investigador cognoscitivo tiene que mantenerse en todo momento objetivo. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos que agregar sentimientos, emociones, creencias teológicas, axiológicas, para poder interpretar el objeto con respecto al sujeto. Es decir, el objeto, ¿qué creemos saber con respecto a lo que estamos estudiando? ¿Y quién es el sujeto que va a llevar a cabo esa investigación? Te lo puse en este diagrama. Un ejemplo: el sujeto A, Fernando, que tiene que hacer el estudio y la evaluación del objeto en el lugar de investigación en material sensible significativo. Es importante que cuando te constituyas en el lugar, aguardes y no permitas que la subjetividad, la interesación, los factores endógenos, actúen en contra
con la valoración del objeto de estudio, ¿sale? Ni que tampoco te dejes involucrar por la valoración de otra persona. Yo cuando me constituyo en el lugar de investigación, el policía o el primer respondiente, las policías, me darán una veracidad de cómo perciben ellos la realidad, intentarán explicarme desde el punto ideal y real de cómo ellos interpretan esa realidad. Ellos serán el sujeto B con respecto a yo, sujeto A, que voy a procesar el lugar de investigación, o Fernando, que va a procesar ese lugar de investigación, pero ahí aplicará el no intersubjetividad del sujeto B con respecto al sujeto A, ¿sale? La objetividad de uno con respecto al objeto, ¿sí? El hombre investigador cognitivo siempre se debe de mantener objetivo, de tal forma que, ahora me paso de este lado, va a ser capaz de explicar científicamente a través del método hipotético deductivo la teoría del caso. Siempre se sugiere que emplees, de acuerdo a la circunstancia y la priorización del lugar, el método hipotético deductivo. ¿Qué es ese método hipotético deductivo? Si bien es que hay un planteamiento de problema cuando nos vamos a constituir, que traigas una hipótesis. Yo siempre le digo a mis discentes, a mi grupo, a mi familia de neófitos y legos, son las chaquetas mentales que tú te haces con respecto a la teoría de Karl-Popper. Tú vas creyendo que de acuerdo a la noticia criminal y a ese folio te acaban de notificar de que múltiples disparos de arma de fuego, ya de inmediato estás alucinando que vas a encontrar múltiples elementos balísticos, cartuchos compuestos, cartuchos percutidos, ¿no? Casquillo percutido, etc. Esa hipótesis la vas a deducir a partir de la recogida con los instrumentos de medición, ¿sí? A partir de que analices tus variables dependientes e independientes, vas a ser capaz de crear, de acuerdo al caso práctico, al caso teórico, una hipótesis que deberá ser refutada en laboratorio, después de haber hecho la recogida, en la experimentación. Este método te puede llevar directo al conocimiento científico porque está hecho a la prueba-error. Elemento balístico, arma recuperada, empata en principio de correspondencia e intercambio y laboratorio determina si ya tienes el arma, ya tienes el elemento balístico percutido, ya nomás te falta el sujeto que acciona el arma, ¿no? Eso se encargará más adelante la criminología, supongo, ¿no? El método deductivo. ¿Qué es ese método deductivo? Me encanta cuando le pregunto a cualquier persona, oye, ¿qué es el método deductivo? Y me dice, pues fíjate que el método deductivo es aquel que va de lo general a lo particular. Se acabó. Pero se te olvida que tienes que interpretarlo con la lógica, con el proceso de raciocinio, pero tomando en cuenta el silogismo. ¿Y qué es ese silogismo nuevamente? El uso de una premisa mayor con respecto a una premisa menor para dar una conclusión. Vamos a poner un ejemplo en materia de criminalística. A ver, todos los cuerpos, la generalidad, todos los cuerpos que tienen pérdida de la vida presentan cese de funciones vitales. Todos los cuerpos que tienen pérdida de la vida presentan cese de funciones vitales. Perfecto. Ahí está tu premisa mayor. ¿Cuál sería la premisa menor? El cuerpo que tienes como objeto de estudio en la plancha presenta, de acuerdo a tu variable, cese de funciones vitales. Luego entonces la conclusión sería: el cuerpo que tienes en la plancha en materia de objeto de estudio tiene pérdida de la vida. Eso es lo que hace el método deductivo. Comprender, sí, el conocimiento universal de las cosas, en donde tú le vas a dar esa capacidad de organización de la realidad con respecto a la estructura de la lógica-acción, pero determinando cualidades, rasgos y atributos que te permitan epistemológicamente explicar la naturaleza, la posibilidad, el alcance y el fundamento científico para tú exponer a través de ese método deductivo que se trata de un cuerpo que ha perdido la vida y por tanto tiene el cese de funciones vitales. O sí, ¿sale? Ahí tienes el método deductivo. Luego entonces el método inductivo, ¿cuál será?
Si este va del conocimiento universal y general para explicar la materia del objeto de estudio, pues entonces vamos a interpretar las realidades a partir de las experiencias, a partir de la inteligencia y cómo estructuré y organicé el conocimiento. ¿Para qué? Para que ahora, vamos a ver con un ejemplo, para que ahora interpretemos la generalidad inductivamente. Un ejemplo X. María es una mujer mortal. Fernanda es una mujer mortal. Luisa es una mujer mortal. Luego entonces, todas las mujeres son mortales. Así de simple, ¿no? Ya tienes el conocimiento particular, único, ¿sí? Indivisible. Has hecho un proceso de identificación, de identidad, de individualidad. Has hecho una laterización de los individuos, tanto de osario como osamenta, ¿no? Ahora, ¿qué te falta? Pues llevarlo al conocimiento general. Para eso, las técnicas de investigación serán prescindibles. Descriptiva, a través de la escrita, ¿sí? Fotográfica, planimétrica, de moldeo, etc., etc. ¿De acuerdo? Ahí está el método deductivo o método inductivo. Analítico, a partir del momento mismo de que crees que sabes y empleas el uso de la razón y tienes la noesis, estás usando tu intelecto, podemos fragmentar el conocimiento en pequeñas partecitas que te sean capaz de individualizar el conocimiento e interpretar las ideas focales únicas que te lleven al conocimiento general. Ok, vaya, no, pues no sabía esto. La particularidad del conocimiento. Ok, ¿sí? A mis discentes les enseño mucho a través de un cuadro de actores, acciones, observo, pienso, pregunto y respondo. Una vez que observas el fenómeno de estudio, eres capaz de determinar qué actores, tanto personas físicas y morales, están interpretando esas acciones. ¿Qué quieren los autores de los libros? ¿Qué quiere ese cuerpo que yo entienda? El proceso traumático, el proceso tanatológico, ¿qué le llevó a tener ese tipo de fenómeno cadavérico? ¿Cuál es la causa de la muerte? ¿Cuál es el proceso tanatológico, traumático? Esas lesiones las tenía antemortem o postmortem, ¿sí? Pero recuerda, de acuerdo a la epistemología, determinando su naturaleza, la posibilidad, alcance y fundamento. Ningún servidor público llamado científico será capaz de crear la falacia non prominent si no tiene estas categorías epistemológicas que le dan rigor científico a la metodología que va a emplear para verter dictámenes o informes periciales. ¿De acuerdo? Y por último, el sintético. El sintético no va a hacer otra cosa más que verificar el orden sistematizado del conocimiento humano. ¿De acuerdo? Es importante sintetizar a partir del análisis. ¿Para qué? Para que tengamos un orden de ideas, para que cuando nos pidan explicar del idealismo a lo real, es decir, explicar el proceso dialéctico de nuestro conocimiento, pasar de lo abstracto a lo concreto, es decir, lo fáctico, de lo ideológico a lo comprobable, emitamos medios de prueba, instrumentos jurídicos, legales, que permitan, que den alcance a los órganos encargados de administrar justicia, determinar esa verdad histórica de los hechos. No la absoluta, pero la más lógica, la más facto, la más comprobable, la ideal. ¿De acuerdo? Espero haber sido claro, y si no, haré más videos en analítica y sintéticamente con respecto a los métodos, con respecto a la teoría general del conocimiento, pero sabes que de corazón te regalo esta información, quiero que la interpretes, no te quedes con lo que te estoy enseñando, por favor sea autogestivo, sea autodidacta, estamos en una era digital, no lo olvides, estamos en una nueva modernidad, y esta era que llegó para quedarse, llegó para evolucionar mentes. Allá afuera te están preguntando estas teorías generales del conocimiento, cómo las estás aplicando para poderte dar oportunidades laborales, ¿sí? Creo que es importante, el tema de hoy es sí la metodología, sí los métodos, pero partiendo de la teoría general del conocimiento. ¿Qué creemos saber con respecto a las realidades? ¿Sí? Bueno, pues querida familia, sin más, te dejo con esta información.
Espero tengas un excelente día, una excelente noche. Te mando un fuerte abrazo digital. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias.